Muy bien, pues vamos a continuar haciendo problemas de aplicación de la derivada y vamos a realizar el que sigue, ¿no? ¿Quién me lo lee, por favor, muchachos? A ver, Rodrigo, por favor. La disipación del calor de los conductores en un cable de una torre de transmisión de alta tensión es simplemente el flujo de calor. Se denota por la letra F y sus unidades son watts. Vamos a ir apuntando, a ver, entonces F se refiere al flujo del calor y sus unidades son watts, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Ok, hasta ahí vamos. ¿Qué más, Rodrigo? A través de un cuerpo y que es directamente proporcional a la diferencia de temperatura, T subíndice 2 menos T subíndice 1 igual a delta T igual a T y sus unidades son en grados centígrados. Entonces vamos a poner T mayúscula y se refiere a temperatura, ¿verdad? ¿Rodrigo? Sí. Y sus unidades van a ser grados centígrados. Muy bien, luego E inversamente proporcional a la resistencia térmica. Se denota R y sus unidades son grados sobre watts. ok, entonces esta va a ser resistencia térmica. Sí. Sus unidades van a ser grados sobre watts, ¿o cómo estuvo? Grados centígrados sobre watts. Grados centígrados sobre watts. Muy bien, ¿qué más, Rodrigo? Este flujo de calor está dado por la expresión F igual T sobre R en unidades de watts. F igual a qué? A T sobre R La temperatura sobre la resistencia térmica. en unidades de watts. Y obviamente sus unidades van a ser watts. Perfecto. Muy bien. Luego, Rodrigo. Inciso A expresa la tasa de variación del flujo de calor F con respecto a la temperatura T cuando R es constante. Algo. Cuando R es constante. Sí. Cuando R es constante. Inciso A. Muy bien. Luego. Inciso B escribe la expresión que relaciona la rapidez de cambio del flujo de calor en relación con R cuando T es constante. Cuando la temperatura es constante. Ok, perfecto. ¿Es todo, Rodrigo? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan aquí, muchachos, con el planteamiento del problema? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Okay. Bueno, vamos a solucionarlo entonces. Vamos a ver la variación del flujo con respecto de la temperatura cuando la resistencia térmica es constante. Entonces, tomando la fórmula, muchachos, recuerda, R es constante, entonces T es una función. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar nosotros va a ser la derivada de una función sobre una constante. ¿Cuál era? Recordando, era derivada de una función sobre una constante con respecto de x va a ser igual a la derivada de la función, bueno, la podemos dejar así, sobre la propia constante en notación de Lagrange o en notación de Leibniz, que era la derivada de b con respecto de x sobre c, sobre la constante. Entonces, nosotros aquí tendríamos f es igual a t sobre r. Entonces, la temperatura para nosotros va a ser la función y r para nosotros va a ser la constante. ¿Se entiende, muchachos? O simplemente, pues, simplemente C para hacernos referencia a la fórmula que vamos a utilizar. Así que entonces la variación del flujo del calor con respecto de la temperatura va a ser igual a, entonces, R es constante, ¿qué me dice? Que la ponga en el denominador, R, si se queda tal cual. Y T, que es la función, me dice que la derive. Entonces, ¿cuál es la derivada de T? 1.
¿Se entiende mucho? ¿Dudas? Y esa sería la formulita, ¿ah? Que me relaciona el flujo de calor con respecto de su temperatura. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Vamos entonces a ver ahora la variación de cambio del flujo de calor, pero ahora dependiendo de la resistencia térmica. ¿Ah? Sería para nosotros el inciso B. Y entonces ahora tenemos que utilizar otra fórmula. Ahora sería constante sobre función. ¿Qué sería entonces? Recordando la fórmula, sería la derivada de una constante sobre una función con respecto de x va a ser igual a menos la constante por la derivada de la función con respecto de x sobre la función elevado al cuadrado. O bien, esa es notación de Leibniz, o la puedo dejar como Lagrange, notación de Lagrange, como menos la constante por la derivada de la función sobre la función elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, escribiendo la fórmula, nuevamente tendríamos el flujo de calor va a estar dado por la relación de la temperatura sobre la resistencia térmica del conductor que pueda soportar por el calor que pase. Los electrones que pasen generan calor. Entonces, para nosotros, aquí va a ser la constante y la función. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguros? Muy bien. Entonces tendríamos que la derivada o la razón de cambio del flujo de calor con respecto a la resistencia térmica, pues va a ser igual. ¿Qué me dice mi fórmula? Dice menos la constante, que ponga menos la constante, que sería menos la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Por la derivada de quién, de la función, que sería quién, R, ¿no? Y entonces esto sería la derivada de R con respecto de R, ¿cuánto es? 1, y está, muy bien. Sobre la función elevada al cuadrado. ¿Quién es la función? R, y hay que elevarla al cuadrado. Entonces simplemente me quedaría la razón de cambio del flujo de calor con respecto de su resistencia térmica va a ser igual a menos su temperatura sobre la resistencia térmica elevada al cuadrado. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Ahora, nosotros podemos ver los diferentes tipos de conductores que hay, de cables de conducción de una torre de alta tensión. Aquí vemos en la figura, muchachos, el conductor, la cubierta, el forro, el aislamiento. El primerito, este que está aquí, pues es de un conductor. La siguiente figura, pues es de dos conductores, y el tercero es, obviamente, de 3 conductores. Eso sería monofásico, bifásico y trifásico. ¿Ah? Luego, abajito, tú puedes ver la torre de transmisión. ¿Ah? De un circuito, ahí dice, ¿verdad? De un circuito trifásico de alta tensión con 2 conductores por fase. Y luego, por último, pues vamos a leer la nota, muchachos.